La imagen que todos estábamos esperando ya es una realidad. Marc Márquez vestido de rojo Ducati. El 8 veces campeón del mundo se unirá a Pecco Bagnaia, el piloto más laureado de la fábrica italiana, para formar así un auténtico Dream Team. Y es que la pregunta que nos hacemos todos ahora es si Marc será capaz de dominar la categoría con la mejor moto de la parrilla. Y para contestar a esta pregunta, pues vamos a analizar los 22 circuitos que componen el calendario de MotoGP para esta temporada 2025. Compararemos los resultados en las tres categorías para ver qué circuitos favorece más a Marc o favorece más a Pecco, así que atentos al vídeo porque los resultados pueden sorprender. Y es que el Mundial empieza fuerte esta temporada, lo hará en Tailandia, trazado que llega al calendario de MotoGP en el 2018, y es en este mismo año donde Marc Márquez se lleva la victoria en MotoGP, repite victoria en el 2019, dejando claro que es un circuito que le favorece. Pero es que Pecco Bagnaia también se llevó la cita inaugural en 2018, en esta ocasión lo hizo en Moto2, y la temporada pasada bajo la lluvia con un precioso duelo contra Marc Márquez, Pecco Bagnaia se lleva la última victoria en Tailandia, también suma 4 podios en la categoría de MotoGP, y es que es uno de estos trazados para mí que es muy difícil decantarse por un piloto u otro. Creo que ambos han mostrado que el trazado les favorece y yo voy a decir en esta ocasión que me quedo con empate. Creo que cualquiera de los dos podría ganar la cita inaugural en Tailandia. De ahí volamos directamente, nos vamos hacia la gira americana y la primera parada la tendremos en Argentina, donde Marc Márquez tiene 3 victorias en MotoGP con 5 poles, mientras que Pecco Bagnaia nunca se ha subido al cajón, por lo tanto circuito muy favorable para Marc. Vamos a estar pendientes porque la temporada pasada no se disputó este gran premio y claramente si este año fuese a pasar lo mismo serían muy malas noticias para Marc, por lo tanto vamos a estar pendientes de esa situación que hay en Argentina. Y de ahí nos vamos directamente hacia la segunda parada en esta gira americana y llegamos a Texas. Aquí el claro sheriff del condado es Marc Márquez, 7 victorias, 7 poles en MotoGP, le sumamos la sprint, un podio en la sprint en la temporada pasada, y aunque Pecco Bagnaia ganó en Moto2, venció en la sprint del 2023, pero solamente suma un podio más y 2 poles. Creo que este circuito estamos todos de acuerdo que favorece claramente a Marc Márquez, por lo tanto los dos circuitos de esta gira americana serían para el piloto 93, y de ahí nos vamos directamente a la noche catarí, al circuito de Losail, circuito donde Marc Márquez tiene una pole y un podio en 125, en Moto2 sí que se llevó la victoria y en MotoGP solamente una victoria en 2014, esa temporada que dominó las primeras 10 carreras. 4 podios y una pole son los números de Marc, mientras que Pecco Bagnaia hizo el podio en Moto3, también se llevó la victoria en la categoría intermedia en Moto2 y en MotoGP suma una victoria, 2 podios y una pole. Números bastante ajustados, pero teniendo en cuenta que Marc ha corrido 7 temporadas más que Pecco Bagnaia en la categoría reina, 6 de hecho, sin contar la lesión, pero aún así creo que es un circuito donde Marc nunca se ha sentido demasiado cómodo, solamente una victoria, y para mí es el primer trazado, el primer circuito de este calendario 2025 que favorece ligeramente a Pecco Bagnaia. Y de Qatar nos vamos ya ahora sí a Europa. Para muchos el mundial empieza cuando llegamos a Europa, y es que el año pasado vivimos un espectáculo en el circuito de Jerez. Marc Márquez contra Pecco Bagnaia nos brindaron en Nieto Pelucchi un auténtico batallón, un auténtico duelo entre los pilotos que presumiblemente se jugarán el título de esta temporada, y es que Marc en Jerez no ha ganado en las categorías inferiores, un podio y una pole tanto en 125 como en Moto2. En el MotoGP sí que ha ganado hasta en 3 ocasiones, 5 podios más y 2 poles, mientras que Pecco Bagnaia, que tampoco ha ganado en las categorías inferiores, un podio en Moto3, 2 podios en Moto2
y en MotoGP sí que lleva las 3 últimas victorias. También suma 2 podios, uno en carrera, otro en sprint y una pole. Por números quizás me podría decantar ligeramente por Pecco Bagnaia, pero creo que el ambiente, lo que se vive en las gradas de Jerez es totalmente una locura, y esto lo que me hace decantarme es por un empate en este trazado, que creo que cualquiera de los dos se podría llevar la victoria. De Jerez nos vamos para Francia, nos vamos para Le Mans. Aquí Marc en 125 hizo un podio además de una pole, en Moto 2 sí que se llevó una victoria y una pole, y en MotoGP 3 victorias, 3 podios, 2 de ellos en carrera, uno de ellos en la sprint de la temporada pasada, y 4 poles, mientras que Pecco Bagnaia sumó un podio en Moto 3, en Moto 2 se llevó una victoria, un podio y una pole. Números muy buenos de Pecco en este trazado en la categoría intermedia, pero números que no se trasladan a MotoGP. Solamente 2 podios, uno en carrera, uno en sprint y 2 poles, pero nunca ha ganado en este trazado en la categoría reina. Por lo tanto, nos tenemos que decantar con circuito favorable para Marc Márquez. Y recordar que para mí el circuito de Le Mans nos dejó lo que fue uno de los grandes adelantamientos de la temporada. Última vuelta, Marc Márquez se tira y le roba la cartera a Pecco Bagnaia, que estaba intentando lanzar el ataque a Jorge Martín. Por lo tanto, preciosa carrera que vivimos la temporada pasada, pero claramente los números de momento favorecen a Marc. Nos vamos ahora sí a Silverstone, nos vamos a Inglaterra, donde se celebró la temporada pasada el 75 aniversario. Un circuito donde Marc sí ganó en 125, sumándole un podio y una pole. En Moto 2 no ganó, hizo podio y también la pole. Y en MotoGP solamente una victoria, 2 podios y 5 poles. Aquí recordaremos esa preciosa batalla entre Alex Rins y Marc Márquez, robándole la victoria sobre la línea de meta. Y en el caso de Pecco Bagnaia, hizo un podio en Moto 3 también con la pole. En Moto 2 se llevó la pole, pero se canceló la carrera, por lo tanto podría ser un circuito donde hubiese ganado Pecco Bagnaia en Moto 2. Y en MotoGP lleva una victoria y 2 podios, mismo número de victorias en la categoría reina. Creo que es otro de esos circuitos que no favorecen excesivamente a Marc Márquez, y creo que en esta ocasión ligeramente también, pero me decantaría por la victoria de Pecco Bagnaia. Y nos vamos ahora sí a Aragón, la cita donde Marc Márquez volvió a hacer historia. 1043 días después vimos a Marc llevarse una victoria. Lo hizo en la sprint, lo hizo en la carrera del domingo, y es que es un trazado donde domina claramente. Hizo la pole en 125, en Moto 2 se llevó una victoria, un podio y una pole, y es que en MotoGP suma ya 7 victorias, 6 de ellas en carrera, una la sprint de la temporada pasada, un podio y 6 poles. Y Pecco Bagnaia, que hizo el podio en Moto 2, se llevó su primera victoria en MotoGP en este trazado, nada más y nada menos que luchando contra Marc Márquez. También suma un podio y 2 poles, pero claramente Aragón es trazado de Marc, es el circuito de los más favoritos y de los más favorables para el 93, por lo tanto nos decantamos por Marc Márquez para vencer en Aragón. Y de Aragón nos vamos directamente a la casa de Pecco, nos vamos a Mugello, donde Marc ha ganado en las 3 categorías, una victoria en 125, una victoria en Moto 2 junto con la pole, y en MotoGP lo mismo que en Qatar, solamente una victoria en el 2014, 3 podios, 2 de ellos en carrera, una sprint y 2 poles, números de Marc en Mugello, mientras que Pecco Bagnaia sumó un podio en Moto 3, pero en MotoGP 5 victorias ya, 3 de ellas en carrera, 2 sprints, solamente una pole, pero yo creo que ahora sí este circuito claramente favorable para Pecco Bagnaia, y creo que en esta ocasión veremos a Pecco volver a vencer en su tierra. Y nos vamos a otro circuito de los que puede ser favorable para Pecco Bagnaia, Assen, donde Marc también ha ganado en las 3 categorías, en 125 haciendo la pole, 2 victorias en Moto 2 con una pole, y en MotoGP 2 victorias, 5 podios y una pole, mientras que Pecco Bagnaia, primer circuito del calendario donde tiene victoria en las 3 categorías, victoria en Moto 3, victoria en Moto 2 con una pole, y en MotoGP 4 victorias, 3 de ellas en carrera larga, una en sprint, un podio también en la sprint y 2 poles, números de Pecco que yo claramente creo que
le tendríamos que decantar la balanza a Pecco Bagnaia, aunque Marc tiene buenísimos números en Assen, pero para mí es el circuito donde más favorece, yo creo, que a Pecco en todo el calendario. La temporada pasada dominó absolutamente todas las sesiones y por lo tanto, si me tengo que decantar por un piloto, lo haría por Pecco Bagnaia en este trazado, en el TT de Assen. Y de Assen nos vamos para Alemania. Ahora aquí el King of the Ring, Marc Márquez, con una victoria en 125 haciendo la pole. En Moto2, 2 victorias y 2 poles. Y en MotoGP, 8 victorias, un podio y una pole. Mientras que Pecco solo ha hecho un podio en Moto2. Se ha llevado una victoria en MotoGP con 3 podios, pero solamente 2 poles. Creo que claramente aquí Marc Márquez marca la diferencia y es muy probable que se lleve también los 37 puntos en Alemania. Y de ahí nos vamos a la República Checa. Regresa al circuito de Brno, al Mundial, donde Marc en Moto2 sumó una victoria, un podio y una pole. En MotoGP 3 victorias, 3 podios y 4 poles, mientras que Pecco Bagnaia solamente ha corrido en Moto2 haciendo un podio. MotoGP estuvo lesionado en la temporada 2020. Sí que es verdad que no tenemos mucho análisis, mucha data de Pecco Bagnaia en la categoría reina en este trazado, pero obviamente con estos números nos tenemos que quedar con Marc Márquez venciendo también aquí en República Checa. Y es que con estos números llegaríamos al parón de verano y vamos a recapitular dónde creo que ganará cada uno de los pilotos. Para Marc Márquez, circuitos favorables: Circuito de las Américas, Argentina, Francia, Aragón, Alemania y República Checa. 6 grandes premios donde creo que Marc se llevará la victoria. En el caso de Pecco Bagnaia, lo puede hacer en Qatar, en Silverstone, en Italia, en su casa Mugello, y también en Assen. Por lo tanto, 4 circuitos favorables para Pecco Bagnaia y 2 de ellos que yo creo que está muy reñido: es Tailandia, es Jerez. Y claramente, si analizamos cómo empieza este mundial, creo que Pecco Bagnaia tiene muy claro que el circuito de Tailandia es clave para él, porque de ahí nos vamos a la gira americana, nos vamos a 2 circuitos muy favorables para Marc. Que Marc empezase el mundial dominando en las 3 primeras carreras, en los 3 primeros grandes premios, podría poner en apuros a Pecco, podría empezar a entrearle el nerviosismo al piloto italiano y a partir de ahí empezar a cometer errores. Por lo tanto, los 2 circuitos que yo tengo declarados como empate, en este caso más críticos para Pecco Bagnaia, porque Marc tiene 6 trazados de los primeros 12 que son favorables para él y por lo tanto Pecco tiene los deberes puestos en Tailandia. Sí que es verdad que tanto en el 2024 como en el 23 Pecco Bagnaia empezó el mundial ganando y en esta ocasión creo que debería empezar ganando en Tailandia si no quiere meterse en serios problemas. Vamos al inicio de la segunda parte del mundial y lo haremos nada más y nada menos que en Austria, en la casa de KTM, pero circuito donde ha dominado Ducati en las últimas temporadas. Y es que Marc Márquez nunca ha ganado en este trazado, nunca ha ganado en el Red Bull Ring, suma 3 podios y 3 poles. Pecco Bagnaia ganó en Moto2 haciendo la pole, 5 victorias suma en MotoGP, 3 de ellas en carrera, 2 en sprint, un podio, una pole. Aquí creo que sí que este circuito es de los que favorece a Pecco Bagnaia, que el año pasado vimos que se llevó los 37 puntos. Y nos vamos a Hungría, debut del circuito de Balaton Park en el calendario de MotoGP. Aquí no tenemos ningún tipo de análisis, ningún tipo de dato, no tenemos resultados. Lo único que sabemos es que 10 curvas de izquierdas, 6 de derechas. Por lo tanto, aunque no me gusta decantarme por ninguno de los 2 pilotos sin tener resultados, ya lo dijo Pecco Bagnaia, lo que hace Marc Márquez en las curvas de izquierdas no es capaz ningún piloto de la parrilla en poder imitarlo. Por lo tanto, si me tuviese que decantar por un piloto para llevarse la victoria en Hungría, sería claramente Marc Márquez. Nos vamos a Montmeló, circuito donde Marc sumó una victoria en 125, en Moto2 no ganó, sí que hizo 2 podios, y en MotoGP 2 victorias, 6 podios, 5 de ellos en carrera y 1 la sprint de la temporada pasada, y una pole. Números para Marc, mientras que Pecco Bagnaia suma 3 victorias, 2 de ellas en carrera, una de ellas en sprint. Todas fueron
la temporada pasada. Pudo haber ganado las 4 carreras si no se llega a ir al suelo en esa última vuelta en la curva 5. También suma un podio en la sprint y una pole. Yo creo que Montmeló tampoco es de los circuitos más favorables para Marc. Eso sí, dejó grandísimas remontadas la temporada pasada, pero si me tengo que decantar por un piloto, me decantaría por Pecco Bagnaia. De Montmeló nos vamos a Misano, último trazado antes de irnos a la gira asiática. Y es que Marc Márquez tiene victoria en 125, 2 victorias en Moto2 junto con una pole, 5 victorias en MotoGP, 2 podios y una pole. En el caso de Pecco, se llevó la victoria en Moto2, también se subió al podio en su año rookie. En MotoGP 3 victorias, 2 de ellas en carrera, una en sprint, 5 podios y 4 poles. Estos son los números de Pecco. Números en mano, ligeramente me podría decantar por Marc Márquez, pero lo mismo que dije en Jerez, creo que al ser la casa de Pecco Bagnaia, creo que es el circuito donde más ha entrenado Pecco junto con la academia. Entonces declaro el circuito misano como un empate donde cualquiera de los dos pilotos podría vencer, pero claramente Pecco Bagnaia va a tener que sudar para batir a Marc con estos números y será carrera clave, porque de ahí nos vamos a la gira asiática. De ahí nos vamos nada más y nada menos que a Japón, al circuito de Motegi, donde la temporada pasada Pecco Bagnaia se llevó los 37 puntos, pero es que Marc ha ganado las 3 categorías en 125, en Moto2, en MotoGP lo ha hecho hasta en 3 ocasiones con 6 podios y 2 poles. Pecco Bagnaia también ganó en Moto2 haciendo la pole, ha ganado 2 carreras, las de la temporada pasada, en MotoGP, y sumamos 2 podios. Creo que es un circuito que favorece a los dos pilotos. Difícil decantarse por alguno, podría decantarme por Marc, pero creo que Pecco Bagnaia, logrando los 37 puntos la temporada pasada y teniendo en cuenta esa victoria en Moto2, creo que es un circuito donde ambos podrían ganar y por lo tanto Japón lo voy a dejar como empate. Nos vamos a Indonesia, trazado donde Marc obviamente solo ha corrido en sus temporadas más difíciles en MotoGP y solamente suma un podio en la sprint la temporada pasada. Pecco ha ganado hasta en 2 ocasiones, una carrera larga, una sprint, también ha hecho un podio. Difícil con estos datos que tenemos, pero de momento me tendría que decantar por Pecco Bagnaia para vencer en Indonesia. Y de ahí claramente nos vamos a uno de los circuitos de Marc Márquez, donde sí ganó en 2024. En 125 se llevó una victoria con una pole, no ganó en Moto2, hizo 2 podios, y en MotoGP suma 4 victorias, un podio en la sprint de la temporada 2024 y 4 poles, mientras que Pecco Bagnaia nunca ha ganado aquí, solamente ha logrado 3 podios, por lo tanto circuito claramente favorable para Marc Márquez. Y nos vamos a Malasia, 10 años después del 2015, para mí es uno de esos trazados que puede ser claves de cara al título de MotoGP. Marc Márquez ganó en 125 con 2 poles también en la categoría pequeña. En MotoGP 2 victorias, 3 podios, 2 en carrera y 1 en la sprint, y 3 poles, mientras que Pecco Bagnaia victoria en Moto3, de los pocos trazados en los que Pecco pudo vencer con la Mahindra. En Moto2 hizo el podio, circuito donde se coronó como campeón, y en MotoGP suma 2 victorias, 2 podios y 2 poles. Por lo tanto creo que con números bastante ajustados, pero me decanto por Pecco Bagnaia para ganar en el Gran Premio de Malasia. Y de ahí cerramos la gira asiática, nos vamos directamente a Portimao. Aquí tuvimos la primera batalla entre Marc Márquez y Pecco Bagnaia en el 2024. Ambos pilotos se fueron al suelo. Ya han dicho que sean compañeros de equipo no cambia nada a la hora de batallar. Obviamente ninguno de los pilotos cuando está corriendo quiere irse al suelo, pero si analizamos los números, ciertamente pues es otro de los trazados en los que Marc no ha corrido en su máximo nivel, ¿no? En esas
temporadas desde el 2013 al 2019 y los números de Marc son 2 podios en sprint y una pole, mientras que Pecco Bagnaia sí que ha hecho 3 victorias, 2 en carrera larga, una sprint, sumó los 37 puntos. En el 2023 también ha logrado una pole en este circuito, por lo tanto de momento me tengo que decantar por Pecco Bagnaia para batir a Marc Márquez en este trazado. Y cerramos el mundial en Valencia, donde el año pasado no pudimos correr lamentablemente por la Dana. Esperemos que este año sea todo normal y en un circuito donde Marc Márquez hizo la pole en 125, logró una victoria en Moto2 y en MotoGP suma 2 victorias, 4 podios y 2 poles. Y Pecco Bagnaia suma 2 victorias también en MotoGP en la categoría reina. Vemos como ambos pilotos tienen las mismas victorias. Creo que Pecco está mucho más cerca de Marc de lo que mucha gente cree, pero si me tengo que decantar por un piloto a ganar en Valencia, pues lo tendría que hacer por Marc Márquez. Y con esto cerramos la temporada 2025, cerramos el análisis del circuito y para recapitular, por hacer un resumen, donde creo que ganará Marc Márquez en la temporada 2025. En el circuito de las Américas, en Argentina, en Francia, Aragón, Alemania, República Checa, Hungría, Australia y Valencia, mientras que Pecco Bagnaia creo que ganará en Qatar, Silverstone, Mugello, Assen, Austria, Montmeló, Indonesia, Malasia y Portimao, y 4 circuitos donde veo muy ajustado de cantarse por alguno de los 2 pilotos, que son Tailandia, Jerez, Misano y Japón. Dejadme en comentarios qué circuitos creéis que favorecen a cada uno. Si os gusta este vídeo, dejad like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.